Hola mis queridos Bean Generation, nuevamente en un nuevo video de Consorcio Open Bean Latinoamérica. Esta ocasión vamos a tener a un invitado especial. Es una empresa que se dedica a hacer Bean, pero Bean de veras, no Hollywood Bean. Ellos hacen Bean como Dios manda, como debe de ser. Y nos va a acompañar una persona que es un ícono en la industria. Acompáñenos. Toda la parte del parquecito. Ok, pues estamos aquí. Así es, amigos. Esta ocasión nos salimos al bosque, nos salimos a caminar al aire libre y como les comentaba, está un ícono en la industria del vino. Esta ocasión está el arquitecto, ingeniero arquitecto Alejandro Rodríguez. Él es el representante legal, el director general de 4A Bean, una empresa que se dedica a hacer vino, es consultor. Llevan ya muchos años en la industria. Alejandro, ¿qué les puedo contar de él? Que no lo conoce, no sé lo que es Bean en realidad. Hoy día estamos aquí sentados, decidimos venir a echarnos una agüita, un refresquito aquí al parque, porque nos gusta estar en contacto con la naturaleza y nos gustaría que Alejandro nos platicaras. Ya todo el mundo sabe quién eres tú, y repito, quien no lo sabe, la verdad cámbiale de canal, vayan a ver la ruta de la garnacha, cualquier otra cosa. Alejandro es un ícono, lleva 20 años en la industria. 20 años en la industria. O platícanos, dinos a todos nuestros amigos los Bean Generation, ¿qué es 4A Bean? Bueno, básicamente somos una empresa que nos dedicamos a la consultoría en BIM, específicamente en BIM. Buscamos desarrollar a las empresas en el tema de la aplicación de BIM, ayudarlos a identificar sus fortalezas, sus áreas de oportunidad y establecer un mapa de adopción en lo que es realmente trabajar con el proceso BIM. Hacemos desde capacitación especializada, si alguien quiere algún curso orientado, ocurre con nosotros, acude a nosotros. Si alguien quiere un proceso de adopción BIM en el que le demos un diagnóstico de su empresa, qué es su área de oportunidad, hacia qué parte del BIM va, si va solamente al 3D, a la famosa 4D, a la famosa 5D, orientarlos a que tomen la decisión adecuada para su empresa, desarrollar a su personal en ese sentido y ayudarles a ajustar los procesos que llevan a cabo para poder adoptar BIM realmente. Eso quiere decir que tú puedes agarrar una empresa desde cero, que esté trabajando en formato antiguo, en CAD. Exacto. O puedes agarrar una empresa que ya esté haciendo BIM. Sí, nosotros lo que hacemos es platicar con la gente. Okay. Empezamos platicando con los gerentes de proyecto, con los directores de la empresa, para con ellos hacerles entender qué sí es BIM y qué no es BIM. Si están haciendo modelo, qué parte de BIM están haciendo, si no están haciendo modelo, hacia dónde se quieren orientar. Les ayudamos a identificar sus fortalezas, sus debilidades, sus áreas de oportunidad, establecer un proceso de desarrollo para su equipo de trabajo, generamos un plan de trabajo de acuerdo a lo que ellos necesitan y trabajamos con ellos. Esto quiere decir que no solamente hacemos la capacitación, sino que vamos más allá, les ayudamos después de la capacitación a verificar que lo que se han puesto como objetivo se esté logrando. Si hay algún problema en ese proceso, identificar cuál es el problema para hacer los ajustes necesarios y después ya simplemente hacer visitas de verificación, checar cómo están trabajando, qué problemas ha habido, hacer ajustes finos para que a la larga ellos hagan su versión de BIM dentro del esquema correcto, es decir, aplicando un proceso, aplicando un protocolo, generando estándares, generando entregables confiables, definidos, predecibles. Ok, pues todo lo haces en base a estándares, a protocolos que ya están definidos. ¿Ya vieron? No es Hollywood Bean, eso sí es bien de veras. No es Hollywood Bean. Ok, primera pregunta así interesante en el contexto. ¿Cómo ves tú el ámbito de BIM en México? BIM en México. Actualmente,
Hay más empresas que dicen hacer BIM que los que no. No todos hacen lo que deben de hacer, pero sí creo que en el aspecto puro de BIM en México tenemos un desorden muy bien organizado. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que piensan que están haciendo BIM y realmente lo que está pasando es que es una variación de CAD. Si tú ves con ellos, sigues viendo algunos problemas de la aplicación de CAD de manera interna en la que no hay una metodología estandarizada, no se utilizan los mismos formatos de trabajo, no se utilizan los mismos nombres de archivos, no se utilizan los mismos nombres de objetos o de leyes, como dirían en el AutoCAD. Exacto. Entonces esto lo que hace es creer a ciertas empresas que están haciendo modelado, que están haciendo BIM. Y esto pues realmente no es más que el reflejo de lo que ha venido pasando en la industria del software, en la que los fabricantes, sin hablar mal de los fabricantes, sino de lo que está sucediendo en la industria, están más focalizados en que se adopte su herramienta de trabajo en lugar de adoptar el proceso de BIM de manera nativa, de manera directa. Realmente lo que está sucediendo. Así es como yo veo la industria. Acabas de dar un tema muy importante y delicado. Yo creo que es angular en el problema, porque es cierto, los fabricantes son necesarios, ellos son los que hacen que funcione esto, son el engrane principal de esto, ¿no? No podemos hacer BIM si no tenemos una herramienta que haga BIM. Exacto. Pero muchas veces los fabricantes se van más por el lado de hay que llegar a un número y no llegar a una solución. Sí. Y en este caso, empresas como 4A BIM complementan ese servicio, porque también es entendible. Yo entiendo a los fabricantes, ellos están para eso. Sí. En realidad, ellos nos ponen la herramienta y nosotros tenemos que hacer que funcione la herramienta. Y empresas como tú son las que están desarrollando esta parte. Y lo que hablábamos, fíjate, no es tirarle mano a nadie. A fin de cuentas, esto es algo que todo el mundo lo sabemos. El famoso Hollywood BIM es porque muchas empresas piensan que capacitándote en una herramienta ya estás haciendo BIM. Exacto. Y como lo hemos dicho, mientras tu modelo o lo que tú modeles no le sirva al constructor en un proceso, pues sigue siendo un modelo 3D muy bonito, pero pues al final llegamos a solamente la entrega de planos. Sí, mira, el tema con los fabricantes, bueno, tú sabes que yo he trabajado con los fabricantes. Así es. Trabajé casi 7 años en Autodesk, trabajé casi 6 años en Leica, uno fabricante de software, otro fabricante de hardware. Pero básicamente el fabricante lo que hace es proveernos de la herramienta básica, con lo que yo voy a trabajar. Si yo voy a hacer BIM, yo puedo hacer BIM con Autodesk, puedo hacer BIM con Graphisoft, puedo hacer BIM con Bentley, puedo hacer BIM con otras marcas que existen ahí en el mercado, por ejemplo BricsCAD, que también ya tiene su software BIM. Y es algo que yo le digo a los clientes, el hecho de que tú tengas una herramienta, si tú no generas una estructura de trabajo que se respete y que te permita tener resultados constantes de entrada, ni siquiera estás haciendo un BIM 3D, lo que estás haciendo son modelos aislados que después pegas de manera manual y te cuesta mucho trabajo hacer la coordinación. Entonces, cuando la gente entiende que el software es la herramienta que les va a permitir hacer su versión de BIM, cuando les digo su versión es no porque sea un BIM diferente, sino porque se adapta al proceso de trabajo de la empresa, se adapta a las necesidades de entregables de la empresa, se adapta a las costumbres de trabajo de la empresa. Y lo que yo les digo es, tú defíneme qué es tu BIM. Y hay gente que me dice, bueno, yo quiero entregar planos 3D coordinados, planos a partir de un modelo 3D coordinado, y esa es tu versión de BIM, ese es tu 100% BIM. Ok, generamos tu estructura, generamos el conocimiento, generamos el proceso, el protocolo para que lo hagas y que tengas el mismo resultado si haces una casa a que si haces un edificio, un centro comercial. Es que así debe de ser, ¿no? O sea, no debe ser el tamaño del proyecto, sino la forma de organizar el proyecto lo que puede dar el resultado de BIM. Exacto. Aquí me salen dos preguntas. Una, tú tuviste la oportunidad de trabajar en dos ámbitos, el software y el hardware. Y muchas veces pensamos que BIM, los arquitectos piensan que el BIM es para hacer edificios. ¿Y dónde dejas toda la parte de equipo que puedes ya en obra hacer BIM?
Es una de las cosas que hemos estado trabajando con la Cámara de la Construcción los últimos prácticamente 3 años. ¿Okay? La visión actual de BIM en México está dictada por los fabricantes de software, básicamente. Cuando yo platico con algún cliente y le digo, bueno, es que ¿cómo utilizas los datos de la topografía? Y bueno, le entrega el topógrafo en el plano topográfico y lo reconstruyo, si es que lo reconstruyen. Y bueno, y después cuando haces el trazo de la casa o del edificio, ¿cómo lo llevas a la obra? Y lo hacen de la manera tradicional, con nivel de mano, con cinta, etc. Una de las cosas que hemos tratado de impulsar en el ámbito de la construcción va en varias etapas. Primero, lo que se llama digitalización de la construcción. ¿Qué es esto, digitalización de la construcción? No es más que utilizar la información digital que ya se tiene y generar un proceso de trabajo en el que, si ya tienes el modelo, y el modelo está en un sistema topográfico, en un sistema UTM coordenado, orientado, pues cada punto, cada vértice, cada elemento tiene una posición en el espacio que corresponde con la real. No es solamente el plano. Tú puedes tomar el edificio y ponerlo virtualmente en su terreno. Esta parte de digitalización de la construcción lo que piensa es tomar ese modelo, tomar los elementos y convertirlos en información geométrica ubicable en el terreno, de tal forma que con una estación total tú puedes llegar y marcar un vértice, por ejemplo, de una zapata, los 4 vértices de una zapata, en un equipo en el que el topógrafo lo que está viendo es la zapata que está trazando. Okay. Y con esto lo que se hace es evitar el uso de métodos análogos, cintas, niveles de mano, etcétera, y empezar a generar un consumible digital a partir del modelo y aplicable en sitio. Eso es por un lado. Después viene el regreso de la información, porque una cosa es lo que se modela y otra cosa es lo que se construye. Finalmente, siempre, por muy bien que hagamos el BIM, yo siempre les digo a los clientes, es una herramienta que te permite eliminar muchos de los errores. No es mágica, va a haber algo que seguramente va a surgir en la obra. Dicen los constructores, en obra se arregla. Exacto. Y ese en obra se arregla como lo regresas al modelo para generar el Sí, porque ya le pegaste a la obra y el modelo sigue. Exacto. Entonces hay una disociación ahí porque al final la persona que hace el modelo BIM no refleja lo que está en el campo. Tomamos equipos que existen ya desde hace algunos años, como las más estaciones totales, distanciómetros láser, escáneres 3D, y tomamos esos datos en campo e incluso podemos llevar el modelo as-built, el modelo en el que vamos llevando el control de avance de obra y la ubicación real de los elementos. Tomamos la medida y ajustamos el elemento directamente en obra, directamente en el modelo. Si no es posible, ok, bajamos los datos, generamos una estructura en la que tengamos los elementos capturados en campo como una fuente más de datos en el modelo BIM. Actualizamos el modelo BIM en oficina para el as-built, pero ya estamos generando una retroalimentación de la oficina al campo y del campo a la oficina. Ahora, con todo esto que tú me dices que puedes trabajar con todas las marcas, o que has visto que todas las marcas de software hacen BIM, aquí entramos al campo del famoso OpenBIM. Aquí, entre nos, de cuates, no le hagas caso a la cámara, nadie nos va a decir nada, funciona el OpenBIM. Realmente vamos a centrarnos en BIM, el concepto básico de BIM. Platicaba una vez con la doctora de la familia, ya de repente me sigue en Facebook y me pregunta, oye, ¿qué es BIM? Entonces, ¿cómo le dices a alguien que no sabe nada de diseño y de construcción qué es BIM? O sea, a mí lo que se me ocurrió fue decirles, básicamente BIM es hacer lo que debemos hacer para tener un buen proyecto y una muy buena obra. Si lo ves desde ese punto de vista, BIM tiene que ser abierto desde su conceptualización. Desde que yo lo estoy generando tiene que ser abierto. Y yo creo que ese es uno de los principales problemas en la industria. Entonces, si tú generas una estructura de proyecto constante, repetitiva, que se respeta, en la que tú tienes nombres de archivos definidos, en el que dices, bueno, yo tengo
el arquitectónico -casa.rbt, y después vienen las versiones. Llevar un control en el que esas versiones no le peguen a la estructura del proyecto. Creo que ese es el principal problema que hay actualmente en la industria. Y generar el formato de comunicación en el que, si yo soy el que hace, por ejemplo, la estructura y no tengo Revit, yo pueda jalar la información en mi programa estructural. Un formato de intercambio. En el mundo CAD es famosísimo el DXF. Entonces, tener un formato en el que, al tiempo que yo hago una actualización de proyecto de mi archivo nativo RBT, o el formato de ArchiCAD, el que quieran, generar un formato de intercambio. Entonces, hacer una comunicación abierta en la que el estructurista y el de instalaciones sepan que ya actualicé yo el modelo y jalen su archivo necesario. En este caso, el de estructuras, como no tiene Revit, tiene que tener otro archivo, no va a jalar el RBT, pero sí va a saber que ese archivo existe. Entonces, si tenemos esa cultura de trabajo en cuanto a la organización y la comunicación, estamos haciendo que BIM sea abierto y estamos generando el concepto que se comenta del BIM. Y cuando tú haces un BIM abierto, en realidad no te estás cerrando a las tres básicas que son arquitectura, estructura e instalaciones. No. Porque a fin de cuentas, digo, me imagino un centro comercial, ¿no? Debes de ponerle vialidades y las salidas. ¿Quién te pone la autorización de impacto ambiental, por ejemplo, ¿no? Y debes irte a infraestructura. Y debes de convivir o coexistir con un software de infraestructura, un software carretero, de movimiento de tierra. Hablando del mismo centro comercial, ¿quién te pone los refrigeradores? Eso los puedes dibujar muy bonitos en cualquier software de arquitectura, sí, pero tienes que irte a uno de manufactura para que te haga esa fabricación real. Vamos a ampliar un poquito el concepto. Ahora que estamos trabajando, una de las cosas que estamos haciendo es trabajar junto con la Cámara para apoyar a la Secretaría de Hacienda en el concepto México BIM, que es MIC, Modelado de Información de Construcción. Y estamos trabajando con un diplomado de infraestructura para la Cámara. Okay. Entonces, en el momento que tú traes a un ingeniero civil, el ingeniero civil piensa en movimiento de tierras, en plataformas, en base, en subbase, en el ancho del viaducto. Sí, pero en algún momento, dentro de esa longitud de vialidad que va a hacer el ingeniero civil para su carretera, va a haber una plaza de cobro. Y la plaza de cobro es una edificación. Entonces, cuando nosotros ampliamos el concepto de BIM, no solamente al edificio, sino a cualquier tipo de construcción que se pueda generar, sea construcción de edificación, sea construcción de infraestructura, una planta, es más, de hecho el concepto de BIM originalmente viene más de las plantas que de la construcción. De las plantas de tubería. Exacto. Okay. Entonces tú empiezas a abrir los canales de comunicación para que el arquitecto sepa que en el kilómetro 300, con 250 metros de la autopista, va a ser una plaza de cobro. Y él haga su modelo de la plaza de cobro allí. Pero él lo va a hacer en un Revit, en un ArchiCAD, en un Open Buildings, etc. Y el ingeniero civil en que va a trabajar en un Civil 3D, va a trabajar en un Open Roads, en un clip. Entonces se tiene que pensar en un esquema de trabajo en el que tengamos una estructura, en el que tengamos archivos perfectamente identificados para que podamos ir armando ese rompecabezas. Ok. Esto lo que hace es permitir al arquitecto traer la autopista o el segmento de autopista que necesita. La canción, nada más. Sí, nada más, para colocar su sitio de trabajo, y sobre ese sitio de trabajo pueda modelar su plaza de cobro. Ahora bien, pensemos que estamos en una plaza de cobro en un ambiente muy caluroso. Pues en las oficinas hay que generar instalaciones, aire acondicionado, electricidad, voz, datos, etc. Y obviamente, si tú hablas de aire acondicionado, va a haber un equipo que te va a generar el manejo del aire acondicionado, que normalmente pues es una empresa que se dedica específicamente a la fabricación de los equipos de aire acondicionado. ¿Qué es lo que pasa en la industria? Ellos generan su equipo de aire acondicionado en el formato, pues ya sea de Revit o de ArchiCAD o otro, para que lo puedas colocar.
Eso es para que tú como arquitecto, como ingeniero de aire acondicionado lo utilices en su proyecto. Pero ellos, por su lado, tienen un sistema de fabricación en el que generan procesos diferentes para poder llegar a ese equipo y poderte facilitar a ti como diseñador el uso de ese equipo. Aquí estamos hablando de un equipo de línea, de un aire acondicionado. Pero ¿qué pasa si tú quieres algún elemento como arquitecto, que nos gusta de repente montar cosas, sacarlas de la manga? Exacto, necesitas algún equipo o alguna forma muy específica y necesita mandarse fabricar. Entonces, le das la geometría base al fabricante, el fabricante la toma, hace el diseño, genera todo lo interno del equipo, los puntos de conexión, en donde tiene que llegar la luz, si es un equipo de cocina, en donde tiene el agua fría, en donde tiene el agua caliente, etcétera. Él lo fabrica, él hace todo su modelo de fabricación, alimenta toda su línea de producción, pero al final se queda con una entrega que tú como arquitecto puedes utilizar, tú como ingeniero puedes colocar. Pero todo lo que está allá del otro lado, él lo hace. Y eso no quiere decir que no sea parte de BIM. El elemento que nos entregan es la conectividad de BIM con toda la parte de fabricación que viene allí. Y esto puede ser con gabinetes, puede ser con cocinas, puede ser con muchísimos elementos que vemos tradicionalmente en un modelo BIM de arquitectura o de construcción integrado, pero que llevan un proceso de fabricación. Que ya viene haciendo más un diseño generativo, que va pegado a BIM, porque a fin de cuentas, digo, no sé si no se ha percibido de esa manera, pero BIM es un diseño, en realidad es un diseño más acomodado, con orden, con procesos, pero sigue siendo el diseño. Por eso necesitamos a los fabricantes. Ellos ponen la herramienta de diseño y nosotros les damos, la moldeamos, es la plastilina para que la movamos. Ok, Alex, te me adelantas un poquito en el tema, porque yo te iba a preguntar, ustedes como BIM 4... A4 BIM, perdón. Gracias. Les iba a preguntar, ¿qué están haciendo para poder empujar el uso de metodologías BIM aquí en México? Ya me comentaste que están trabajando mucho con la Cámara de la Construcción. ¿Qué más están haciendo? ¿Qué hacen ahí en la Cámara? Mira, en la Cámara básicamente estamos haciendo 3 tipos de tareas. 2 diplomados, uno con la Fundación de la Industria de la Construcción, de hecho 3 diplomados, uno para infraestructura, uno para edificación, que va muy de la mano con la iniciativa de la Secretaría de Hacienda de impulsar el MIC en México, otro diplomado de BIM Management. Bueno, ellos lo publican de BIM Manager, yo digo BIM Management. Ese es otro tema también muy manipulado en la industria, de cómo generar las bases para poder establecer un esquema BIM en la oficina, en la que hablamos de la estructura de los archivos, la estructura de los proyectos, las nomenclaturas, los procesos de control, los procesos de validación, los alcances. Eso es lo que estamos haciendo con la Fundación de la Industria de la Construcción. Particularmente ayudar a, por un lado, a distribuir la palabra, evangelizar, como dirían algunos, pero al mismo tiempo formar. Y por otro lado, estamos haciendo un diplomado de modelado BIM con el Instituto Tecnológico de la Construcción. Ese, por relación y compromisos que tiene la Cámara, se hace particularmente con herramientas de Autodesk. Estamos planeando hacer uno para arquitectura únicamente, en el que vamos a emplear la base de software. Pero lo que hacemos es más hablar, digamos, con los mandos medios y operativos. Aclarar el concepto de BIM, que sí es BIM, que no es BIM, cuando empiezas a hacer cierto tipo de BIM, a qué nivel de BIM llegas, generar bases de cómo estructurar un proyecto, cómo nomenclaturar archivos, cómo llevar el control de información, cómo modelar de manera correcta, cómo interactuar con arquitectura, estructura, instalaciones, y al final de cuentas cómo hacer una coordinación de ingenierías para poder generar un modelo espacial tridimensional coordinado, evitando errores en obra. ¿Y todo esto lo haces nada más en la Cámara o también lo puedes hacer de yo empresa, no sé, en Tijuana,
en Mérida, se me ocurre que estoy viendo este video, me llama lo que estás diciendo, quiero hacer esto. ¿Trabajas de forma personal con las empresas? También. En este momento, por ejemplo, estamos trabajando con una empresa que está en varios proyectos fuertes. Okay. No puedo decir cuáles porque La comida. hay que cuidar al cliente, hay que apapachar al Sí, cliente. claro. Y de hecho, las primeras entrevistas con ellos, las primeras reuniones con ellos fueron de entendimiento, porque ellos enviaron a uno de sus gerentes de proyecto al diplomado de modelado BIM, y esta chica se impactó cuando dijo, es que no estamos haciendo BIM. Entonces nos sentamos con ellos, platicamos, digamos que los hicimos conscientes de qué parte de BIM sí estaban haciendo y qué inmensa parte de BIM no estaban haciendo. Los ayudamos a identificar qué quieren y pues a partir de eso poder generar alguna consultoría. Sí podemos hablar con la gente y enseñarles o hablarles de qué es BIM, qué no es BIM, qué parte de BIM se están haciendo y ayudarlos a tener más claro hacia qué punto de BIM quieren llegar. Y por ejemplo, ¿todo lo hacen ustedes en tu empresa o interactúas con otras empresas para poder crear un círculo más grande? Interactuamos con otras empresas. Hemos desarrollado algunas sociedades con ciertas empresas, por ejemplo en la parte de estudios geofísicos. Y cómo poder hacer interactuar esos datos de geofísica con el modelo BIM. Captura tridimensional de la realidad, globos de puntos. Estas empresas ya tienen experiencia, entonces ligamos la experiencia que ellos tienen con nuestro conocimiento y generamos un proceso en el que le damos información al cliente, sobre todo cuando ellos pues se sienten desangelados al momento que conocen cuál es la inversión para poder tener un escáner, ¿no? Entonces, bueno, no te preocupes, lo necesitas, nosotros te hacemos el servicio, generamos el levantamiento, integramos y te damos un entregable de calidad. Al decir un entregable de calidad es un entregable que cumpla las expectativas del cliente y que pueda ser utilizado para lo que el cliente necesite. Okay. También estamos trabajando con empresas que hacen fotogrametría de precisión con drones y también le enseñamos al cliente qué es lo que sí puede esperar de una fotogrametría con dron y qué es lo que no debe de esperar de una fotogrametría con dron. Integramos eso dentro del proceso BIM. Estamos trabajando con una empresa para poder desarrollar el modelo de construcción de un hotel, por ejemplo, a partir del modelo de diseño que están desarrollando, pero les enseñamos cómo o cuál es el camino que deben de seguir de acuerdo a su estructura, a su filosofía, a lo que está esperando el cliente que les le entregue. O sea, ocupas, básicamente tú sí ocupas el BIM, utilizas el BIM dentro de tus labores, también con tus colaboradores. Sí. O sea, a los clientes les enseñas lo que tú en realidad estás haciendo. Sí, y complementamos los servicios del cliente con los servicios que nosotros les ofrecemos. Otro de los puntos que estamos haciendo, por ejemplo, es detección de tuberías. Okay. Que llega a un edificio que se tiene que colocar en cierta posición, pues hay que conectar el agua, hay que conectar el drenaje, hay que conectar el cable, el teléfono, y por experiencia la información que te dan las empresas no es realmente confiable. Entonces estamos asociados con empresas que tienen equipo de precisión que permiten detectar las tuberías, lo convertimos a un modelo tridimensional y lo colocamos dentro del modelo BIM del cliente. O sea, vulgarmente hablando, tú sí eres como el taquero que come de sus tacos. En realidad tratamos que así sea. Ok, cursos, capacitaciones. Cursos, generalmente los cursos que damos son cursos orientados a la necesidad del cliente. Ok, bajo demanda. Bajo demanda o estructurados. Esto no quiere decir que no demos cursos, sino que los cursos que damos no es el curso que te encuentras cuando googleas, te dicen Revit básico en 20 horas. Y nosotros, nuestro concepto de Revit o de BIM básico es dependiendo de la necesidad del cliente y no de la visión del fabricante. Asesorías,
consultoría, damos también servicios de coordinación BIM, es decir, si algún cliente necesita el modelo integrado, dar soluciones por choques, interferencias, anticipar problemas de obra, les hacemos el servicio. O si tienen a su consultor de aire acondicionado que no les hace el modelo tridimensional, pues nosotros trabajamos con el consultor, ellos nos dan la ingeniería, alimentamos toda la ingeniería al modelo y trabajamos con el consultor del cliente y el cliente para entregar un consumible BIM. Pero tampoco le dices, no, está mal aquel, o sea, tú les das la oportunidad de que desarrollen con lo que ya están haciendo. Exacto. Y no tengan un gasto adicional, ¿no? Exacto. Al final de cuentas, lo que hacemos es generar el proceso necesario BIM. Les digo, el hecho de que tu consultor no lo haga no quiere decir que no pueda hacerse. Si es tu consultor de toda la vida y le tienes la confianza porque su ingeniería es de calidad y lo que no está haciendo es entregarte el modelo tridimensional, nosotros hacemos el puente entre la necesidad del cliente, la ingeniería que está generando el consultor, y entregamos el modelo BIM dentro de un proceso, un protocolo, una calidad de información para que de ahí mismo se puedan obtener todos los planos, información de construcción, etc. Amigos, ya lo escucharon, aquí abajito están los datos de Alex, de su empresa, para que lo contacten, llévenselo. Créanme que no ha sido sencillo, a mí me costó mucho tiempo tenerlo sentado aquí. En realidad por eso estamos en este lugar, porque ahora sí vilmente le vi pasar y dije, siéntate y de aquí lo armamos. Alex, Perfecto. hoy por hoy, ¿qué mensaje le puedes dar? Porque hay mucha gente todavía que no hace BIM, muy poquitos hacen BIM en México. Sí, Muchos hacen el famoso Hollywood BIM, un BIM totalmente desordenado. Pero muchos más ni siquiera se han subido al BIM. ¿Qué mensaje les darías a ellos? ¿Qué consejo para que suban a la ola, para que se suban al barco y puedan empezar a trabajar con BIM? Ok, primero, BIM no es tan complicado como se nos hace parecer, porque llega un distribuidor o vendedor de software, dice algunas cosas y ellos piensan que están completamente mal. BIM no está tan lejos de ellos como se los hacen creer. Lo que tiene que buscar es un recurso especializado, una consultoría, que es básicamente lo que nosotros hacemos, para ayudarles a que entiendan que BIM no está tan lejos de lo que ellos piensan. Otro es identificar qué es su BIM. Siempre que tú preguntas con un cliente qué quieres hacer de BIM, te dicen todo. Pero no es lo mismo el todo BIM para una empresa que hace solamente arquitectura y coordinación a una empresa que hace ingeniería, proyecto de construcción. Son alcances completamente diferentes. Entonces, les ayudamos a entender cuál es su 100% BIM. Y eso les abre los ojos, les hace entender que no están tan lejos de BIM como les estarían diciendo. Tercero, empiecen lo más rápido posible. ¿Cuál es el mejor proyecto para empezar por BIM? Con BIM yo siempre les digo el que viene. O sea, a lo mejor por el tamaño no puede ser, pero sí te va a dar una pauta para que empieces a pensar en moverte hacia BIM. ¿Por qué? Porque el concepto MIC de la Secretaría de Hacienda se va a volver un requerimiento para entrar en licitaciones de gobierno. Al momento que esto se convierta en un requerimiento para licitaciones de gobierno, muchas empresas no van a estar preparadas y se van a quedar fuera del mercado. O van a quedar, lo que ha sucedido, a merced de empresas que hacen un modelado que no es el correcto, que carece de calidad y que más que soluciones genera problemas. Porque les da una entrega para decir, te di el modelo y aquí están los planos. Pero hacen un gasto inútil, hacen un gasto doble. Acérquense a gente como Raúl, que les puede orientar, y aprendan a hacer las preguntas necesarias a su distribuidor de software. El distribuidor te va a decir, cómprame otro AutoCAD. Por eso hay que aprender a saber. Que tampoco es malo en realidad. O sea, no. yo me peleo con todo el mundo porque les digo, sí es parte de, hay que ir subiéndose de nivel, pero hay que empezar de poquito en poquito. Sí, al final de cuentas, yo una vez platicaba con
alguien de la industria que está muy ubicado por ser por trabajar en una empresa transnacional y tuvimos una discusión un tanto filosófica, porque él decía, bueno, es que SketchUp no es BIM. Sí, SketchUp no es BIM, pero es parte de BIM. Todo juega en el rol, ¿no? O sea, a lo mejor es esa posición, pero todo está en el equipo. Exacto. Y ahora que Bentley ya ha desarrollado unas herramientas de BIM sobre SketchUp, pues ahí está la respuesta que le decía yo me acuerdo en algún momento Autodesk sacó una herramienta que se llamaba Sketchbook Design. Así es. Que era un sketch nada más que un poquito más bonito. Y por cierto, es muy padre, yo lo utilizo mucho. Sí, está usando esa herramienta. Nada más me quedé en todo lo que hemos platicado, dinos aquí a los amigos. Sí. ¿Qué te dicen y qué cara te ponen los clientes cuando les dices, eso que estás haciendo no es bien? Se asombran, ponen cara de asombro. Porque ellos piensan que al tener un software y al hacer un modelo, ya están haciendo BIM. Cuando les empiezas a hacer ciertas preguntas, ¿sacas las codificaciones de manera correcta? No. ¿Tienes un esquema definido de coordinación entre disciplinas? No. ¿Tienes un modo de trabajo definido en el que el mismo muro que estás usando en esta casa sea exactamente el mismo muro que estás nombrando en el centro comercial porque es exactamente igual? Dicen no. Cuando te hacen te dan una respuesta de estas conceptos de este tipo, conceptos que deben ser básicos, eso te deja que no están haciendo bien, que no tienen un proceso constante, un proceso repetitivo, un proceso predecible. Y al decir predecible no es que siempre lo hagas igual, sino que te dé un resultado predecible. Y es asombro. Generalmente todos se asombran porque de acuerdo al fabricante, de acuerdo a la persona que les vendió el software, de acuerdo a la persona que les dio la capacitación inicial, ellos piensan que sí están haciendo bien. Entonces, yo siempre que estoy en frente de algún grupo, en alguna conferencia, digo, todos tenemos un pasado oscuro. Y mucha de la mala información que hay actualmente de BIM en México se debe a los fabricantes. Y digo, y asumo mi culpa, asumo mi parte de culpa porque yo trabajé con fabricantes. Pero en cierto punto, en ese lapso que trabajé con los fabricantes, me centraba yo a orientar a los clientes, a decirles cómo podían trabajar con la herramienta para realmente desarrollar bien. Yo creo que la respuesta es una cara de asombro y tres palabras, no es posible. Es lo que me dicen cuando les digo que no están haciendo. Dicen, maldito Hollywood BIM, te odio. Alex, ha sido un gusto, como les dije, me lo robé. El señor salió a comer y le dijimos, nada que comer, vamos a echar una platicadita aquí. Como decía mi abuelita, vamos a echar chal en el parque. Ha sido un gusto enorme tenerte, que nuestros amigos, nuestros BIM Generation, les llamamos así porque en realidad son ellos los que lo van a usar. La gente ya de cierta edad, vamos de salida, en muchos casos, algunos nos negamos a salirnos de aquí, pero sí, es una realidad que nos van a empujar ellos, y ellos ya vienen con la pila, ellos son la generación del BIM, son los que lo deben de explotar. Y por eso era importante, al menos para nosotros, para mí en lo personal, tener a una persona como tú dentro de esta sesión, que estuvo dentro de la trinchera del fabricante, dentro de la trinchera del constructor. Hoy estás dentro de una consultoría, pero sigues estando involucrado con todos ellos. Y repito, quien no te conoce en la industria, pues sigan usando AutoCAD, digo, en realidad muy bonito el producto. Es un gusto, es un gusto tenerte. Y último mensaje que les quieras dar a todos nuestros BIM Generation. Bueno, primero, no crean todo lo que les dicen sobre BIM. Segundo, BIM, como decía, BIM está más cerca de lo que podemos pensar. Las generaciones nuevas vienen ya con la visualización tridimensional, están más abiertas a la integración de los cambios. Sin embargo, lo que hemos visto últimamente es que les hace falta un poco de estructura, que es donde gente como Fabián, Carlos, como Simón, creo yo,
les podemos ayudar. Pues juntemos esa ansia, esa facilidad de trabajo, esa facilidad de uso, facilidad de adopción, con la experiencia que nos ha costado mucho trabajo ganarnos, sobre todo por lo que ha dolido acumular y centrar esa experiencia de forma práctica para que empresas puedan ser beneficiadas. Invítenos, si no a nosotros, a algún otro consultor que les pueda ayudar para que el camino hacia BIM que empezamos en México en el 2007, que me tocó hacer el primer evento orientado hacia BIM, sea cada vez más rápido, sea cada vez mejor, sea cada vez más indoloro, digo, y más eficiente. Desde que mencionaste a 3 íconos también, o sea, vacas sagradas en la industria, mencionaste a Fabián, a Carlos y a Simón, y créanme, mi generación, yo me comprometo a traerlos no a esta mesa, a otra mesa, pero a estas cámaras van a estar aquí. Es un compromiso porque son de los monstruos sagrados del rock, son rockstars del BIM, y los vamos a tener aquí porque queremos que ustedes sepan lo que es el verdadero BIM en exclusiva para ustedes en estos videos. Amigos, nos despedimos, un gusto y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, hasta luego.